Lidernauta, facilitando la autogestión. Bienvenidos, Lidernauta, al podcast de la Escuela Building Future, la escuela de los agentes de cambio, donde te contamos a corazón abierto los entresijos de esta nueva profesión. Estamos Victoria, Ramón y yo, Mariana, aquí para abrir una pregunta que creo que es una de las cosas sobre las que nosotros más reflexionamos, que es la transformación, ¿hay que hacerla desde fuera o desde dentro de la organización? El oraco. Un melón de los que nos gustan a nosotros. Porque además siempre tenemos muchas inputs, ¿no? Bueno, vosotros sois consultora y realmente no sabéis bien, ¿no? O sea, no lo habéis vivido, ¿no? Y está siempre esa sombra allí. Sí, total. Yo creo que aquí hay un tema, ¿no? que es importante y es cómo no, nosotros entendemos la consultoría de una manera un poquito diferente, quizás, ¿no? Porque es como un nuevo mindset y para nosotros un poco la respuesta es híbrida, ¿verdad, Ramón? De decir, en realidad, desde fuera o desde dentro. Igual hay un input desde fuera, pero nosotros defendemos como de una manera muy fuerte la importancia de luego sostener esa evolución desde dentro, ¿no? Sí. Yo quizá lo miro desde un punto de vista de que ¿cuál puede faltar de las dos? Y creo que el error es pensar que la que puede faltar es la de dentro. Entonces, contratar consultores, no sé qué, externos, pero no hacer nada de inversión interna, de transformación de la plantilla, de transformación del equipo, de la forma de trabajar, o lo que sea, de algo que dentro esté velando porque el sistema siga evolucionando constantemente, ¿no? Entonces puede faltar un consultor externo y va a funcionar, pero si falta un facilitador interno, estás fastidiado, estás dependiente, estás enganchado a un tipo de droga y vas a tener que estar siempre enganchado. Y además luego, ahora escuchándote me viene a la mente, ¿qué es dentro, qué es fuera? ¿No? Porque Y esto es muy buena pregunta, que además se genera mucho en las organizaciones que trabajan con empresas con las que externalizan, ¿no? Como el desarrollo de software, y se crea esta división, ¿no? Que hemos trabajado con muchísimos equipos que ocurre esto, y es como, no, ellos son externos, ellos a esta reunión no vienen, ¿no? Y dices, pero si está aquí todos los días, todas las horas, igual que el resto, aporta lo mismo que el resto, está desarrollando los productos igual que el resto, o sea, solo es a nivel legal, acuerdo burocrático de mitigación de riesgos para la empresa, que es externo. Pues esta persona está bastante menos enganchada con la empresa. esto de miedo, ¿no? Se despierta nuevamente, ¿no? Esa mirada desde el miedo. Así lo van a llevar, se van a llevar el conocimiento a otro lado, como si no se pudiese ir a alguien interno. Cuando en realidad si lo miramos desde la otra perspectiva, ¿no? A mí me viene todo el rato a la cabeza como este concepto de el facilitador como agente de cambio y facilitador externo, no porque esté fuera y mirarlo desde el miedo, sino una persona que puede venir con una mirada fresca, diferente, que aporta, ¿no? Esta frescura, ¿no? Y luego este agente de cambio interno con el know-how interno, ¿no? Formando parte del propio sistema, en poder sostenerlo, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos así, ¿no? Es como entramos en la organización, metemos un poco esta frescura, este know-how, ¿no? Esta experiencia, esta expertise, pero a la vez luego formamos a personas dentro para que puedan sostenerlo y durante un tiempo convivimos para poder crear esas condiciones y luego ceder, ¿no? Ese espacio. Sí, me ha gustado una cosa que has dicho que es bastante clave, que yo lo escuché cuando estuvimos trabajando con el equipo de facilitación de Mao San Miguel, que era, se nos hace paisaje, ¿no? Que es cuando estás delante de una vista mucho tiempo, de repente dejas de apreciar los detalles de la vista, ¿no? Y de repente ya cosas que según llegas y dicen, wow, esto tiene sentido, no tiene sentido, o esto es muy bonito, o esto es muy feo, se convierten en lo que es, como, y no te das cuenta que hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Por eso también, cuando alguien te nueva una empresa, una oportunidad genial para cuestionar las cosas que hay ya, ¿no? Que quizá siempre es hecho así, nos vamos a pensar que es la única forma en la que se puede hacer. Sí, ya, total. Y es que, claro, por supuesto, ¿no? El rol de facilitador interno, ¿no? Pero justo ahora me venía también con el paradigma un poco de ¿por qué? O sea,
esta obsesión de no contar o de como esa represión que hay con respecto al externo, ¿no? Es decir, que es, ahí detrás hay un miedo, hay una creencia o hay algo que le está bloqueando, ¿no? El avanzar. Y seguramente irá más lento, ¿no? Es como que si tú en tu familia puedes preguntar a tu abuela, oye, abuela, me he hecho una herida, tal, ¿tú qué le pondrías, no? Y la abuela te dirá, bueno, yo haría una mezcla de no sé qué, no sé cuánto, tal, cual. Y te la pones, la pruebas, tal, y cuando bien, tal. Pero dices, hostia, esa sigue ahí, o, ostras, da la casualidad de que tal, ostras, hay gente quizás de fuera, un médico, ¿no? Te vas al médico y dices, ostras, pues tal. Y, o sea, no está mal tener esos inputs, ¿no? Sí, para inspirarse, ¿no? Y al final, cuando yo pienso en los CEOs de estas organizaciones que tienen facilitadores, les veo como personas que son capaces de ver las heridas internas, pero a la vez también salir fuera para buscar como esos antídotos, bueno, no con el afán de mitigar o de acabarlo, de erradicarlo, pero sí de encontrar soluciones, ¿no? Como en esa búsqueda constante, ¿no? De traer de fuera hacia adentro de la organización. Sí. Y es mucho, tanto el CEO como los consultores o las personas que puedan venir de manera externa, ¿no? Yo veo como ese beneficio, ¿no? De estar de fuera hacia adentro. Total. Hombre, es bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, que personalmente, ¿no? Como facilitadora, como consultora, me ha costado horrores como autodenominarme consultora, porque además tiene como connotaciones, ¿no? Un poco así, no muy agradables, ¿no? Por lo menos yo tenía como esas connotaciones, ¿no? Y de repente sentir qué bonita también como este punto de vista de la simbiosis que se genera cuando tú aportas esa mirada más fresca. Y como decía Ramón, ¿no? Que me encanta lo del paisaje, eres capaz de repente detectar cosas en el sistema que las personas que están dentro han perdido quizás esa visión, ¿no? Y entonces como que recuerdas cosas o pones encima de la mesa cosas que a lo mejor estaban pasando desapercibidas. Y luego la simbiosis que también claro, una vez que tú ya entras, empiezas a formar parte del sistema y esa simbiosis también que se genera, ¿no? Que es algo nuevo, no del sistema. De hecho, hablaremos ahora de temas de lo que es un sistema, ¿no? Y demás, pero qué importante es esa simbiosis. Y luego yo personalmente disfruto muchísimo de ese momento en el que estamos preparando la salida, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos a una organización y empezamos, ¿no? Podemos decir, ¿cuáles son las fases, no? Pues acompañamos al liderazgo, ¿no? A la propiedad, ¿no? Porque ahí hay un viaje, ¿no? De esos lidernautas, ¿no? Primeros que son la propiedad. Luego, de cómo sostenemos los espacios para la organización para generar esas nuevas relaciones, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? No solamente, claro, de la parte también operativa, la parte relacional, etcétera. Y luego cómo ya van como levantando la mano esas personas que ya se están mostrando como facilitadores, ¿no? Y entonces empezamos a acompañar a esas personas, a formarlas. Y de hecho, hay un camino que recorremos de manera conjunta que a mí personalmente me resulta apasionante, ¿no? Porque es donde esa simbiosis se genera, o sea, nos enriquecemos nosotros, se enriquecen ellos, surge algo que es mayor que nosotros, ¿no? Y cómo vamos pasando esa ¿sabes? Como en el relevo, ¿no? Como el testigo para que ellos continúen. Porque otro melón es que creo que también forma parte de este cambio de mindset, que es una transformación no es una meta que se hace y ya está, que también es un poco la visión de la consultoría, ¿no? Más antigua, ¿no? Sino que normalmente entramos, hay un primer input de esa transformación, como que pones al sistema, ¿no? Empezando a recorrer ese camino, ese viaje, pero luego es algo que continúa, estamos en evolución continua y se necesita ese sostén dentro. Hombre, alguien tiene que velar porque el sistema continuamente esté evolucionando, ¿no? Porque si el contexto está evolucionando, no podemos pensar que llegaremos a la solución ideal, que además funciona genial y en la cual no va a haber problemas. Todo esto es mentira, ¿no? Siempre va a haber problemas. La diferencia es cómo los solucionamos, ¿no? De qué manera los gestionamos o colaboramos para co-crearlo. Total. El otro día, en una de las organizaciones en las que estamos acompañando, me preguntaron que cómo había llegado a ser facilitadora. Es como, ¿qué se necesita? ¿No? Y además hablando de Building Future, ¿no? Pero decir, ¿qué se necesita para ser facilitador? ¿Qué opináis? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos?
Pues estuve haciendo como un poco un recorrido, ¿no? Y fue bonito porque al final dije, jolín, son los pilares de Building Future, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero qué bonito es decir, ¿qué me ha ido llevando, ¿no? A ser facilitadora. Decir, yo, por ejemplo, así como a bote pronto, lo primero que me salió fueron como herramientas ligadas a entender los sistemas, ¿no? Y ahí podemos hablar de lo que es un sistema complejo y demás para que se pueda entender y tal, pero como herramientas para trabajar con sistemas complejos, ¿no? Para mí eso es un pilar fundamental. Y luego el otro pilar es cómo, bueno, hay varios, ¿no? Ahora se me ocurren más, ¿no? Pero cómo generamos las condiciones para poder trabajar el propósito, para poder trabajar la autogestión, que tiene que ver con esta madurez o desarrollo de las personas, cómo nos gestionamos el tiempo, cómo damos feedback, cómo tenemos herramientas de resolución de conflictos, ¿no? Esta cosa tan importante de cómo aprovechamos las tensiones para seguir evolucionando, o sea, como algo positivo. Nosotros, de hecho, a mí me encanta lo que nosotros tenemos de las tensiones son los fuegos artificiales. O sea, hasta que no llegan los fuegos artificiales, ¿no? Que son esas tensiones, es como que parece que no estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Porque es como lo que nos permite seguir evolucionando. Las tensiones creativas, ¿no? Que esto también en Europa es uno de los conceptos que más les molaron, de tensiones destructivas o tensiones que quizá separan, ¿no? A tensiones creativas, ¿no? Que de ahí igual sale algo que a futuro sea clave para la organización. Total. Yo siempre digo ahí que es como cuando nuestros hijos, o cuando somos pequeños y crecemos, ¿no? Que a veces te duele un poco la rodilla o el pie, pero es que estás creciendo. Es que es la única manera, ¿no? O sea, crecer no es algo suave, soft, que sea cómodo, ¿no? Yo añadiría lo que has dicho, esa conciencia de los límites, ¿no? Esa conciencia de quiénes están en la periferia, quiénes están en los límites, ¿no? Total. ¿Qué estamos abarcando, no? Porque igual también abarcamos más de lo que realmente es la organización, ¿no? Y a veces en esa conciencia o en ese social awareness que hablábamos de Arawala, está ahí, ¿no? Como la necesidad de, bueno, ¿quiénes estamos, no? Sí. ¿Quién tengo a mi alrededor? El entendimiento de, o sea, esta pregunta que a mí me obsesionó cuando escuché por primera vez, ¿no? Esto de, para poder facilitar, necesitamos entender la organización como un sistema complejo. ¿Qué es un sistema complejo, no? O ¿cómo lo definirías? ¿Qué es un sistema complejo? Pues un sistema complejo es un sistema que puede tener millones de situaciones al mismo tiempo diferentes, porque cada una de las fuerzas es independiente, ¿no? No hay esa relación de causa-efecto típica, ¿no? que pensamos que tienen, ¿no? Como podría ser un motor mecánico, que todas las piecitas se podrían sacar, pero no es un sistema complejo, ni se puede predecir el futuro, ni puedes controlar hacia dónde evoluciona el sistema, ¿no? Puedes influenciarlo, pero no puedes controlarlo. Total. Ahí se me viene la imagen del organigrama piramidal en el que pensamos que la organización es un sistema lineal, en plan, hay un CEO, ¿no? Como en la cabeza, luego el equipo directivo, y parece que la relación está marcada por las líneas, que hay un causa-efecto. Cuando en realidad, ¿no? Ponemos el organigrama y ya ponemos una flechita. Este está peleado con este no se puede ver con no sé quién, este está divorciado de no sé cuánto, ¿no? Es como, claro, hay tantas cosas que suceden como seres humanos que no podemos controlar porque somos un sistema complejo, ¿no? Como también yo entiendo esto como cuando en un sistema complejo hay un montón de agentes, que pueden ser personas, ¿no? Cuyas relaciones generan información que es intangible, o sea, que no puedes llegar a controlar, ¿no? Lo que siente una persona, la relación que tiene con otra, son temas intangibles que surge de esa interacción que va más allá de lo que tú piensas, ¿no? Que puedes controlar. Sí. Y eso es un sistema complejo. Por eso, como retomando lo que decías antes, ¿no? Como que tengo que aprender, ¿no? Para conseguir ser un facilitador. Creo que la inteligencia emocional, ¿no? El ser consciente de las emociones y de tus necesidades y luego tomar la decisión conscientemente, ¿no? No que la tome la emoción por ti, es esencial también para conseguir relacionarte con este sistema complejo y entender qué botones debes estar pulsando, ¿no? O qué personas necesitan que estés ahí en este momento o que les juntes en el otro momento, ¿no? Yo creo que sí, es como
retomando un poco la conversación de antes, de hacia adentro hacia afuera, es como la simbiosis perfecta entre lo que aporta de fuera, lo que aporta adentro, y que aporta adentro lo que trae del de fuera, ¿no? Esa simbiosis perfecta para aprender, ¿no? Y también como que ahora me ha venido a la mente como la idea arraigada de tengo que solucionarlo sola o solo, esta es mi responsabilidad porque es mi empresa, y todo lo contrario, o sea, la empresa son todos, ¿no? O sea, la empresa somos todos y las decisiones las tomamos entre todos. Que una persona hay que despedirla o hay que subir el salario, ¿qué pasa aquí con este tema, ¿no? Es decir, ¿por qué esta decisión siempre la tiene que tomar el que pone que tiene la propiedad? ¿No? Es decir, y es tan difícil porque, claro, lo pones en un aprieto, ¿no? Y ahí es que nace la culpa, ¿no? Y por un lado preocupación por la persona que tiene que tomarla, pero por otra parte, por el otro lado hay mucha culpa. Es decir, es que claro, me lo ha hecho a mí. Entonces, relacionado con lo que has dicho de la inteligencia emocional, es esa habilidad, yo creo, o aprender desde dentro vale, ¿qué necesitamos? Pero ¿qué necesitamos en los límites de quienes somos? Sí. Todo claro. Eso es, o sea, ahí es muy interesante y muy importante ser consciente de en qué sistema estás, porque ahora estamos hablando todos desde un ideal, de una organización horizontal y demás. La realidad es que la mayoría de organizaciones no son horizontales. En la mayoría de organizaciones hay sistemas jerárquicos de poder y de estatus en los cuales hay que moverse, ¿no? Entonces, también hay que saber, hay que saber politiqueo, es la realidad. Hay que saber politiqueo totalmente. Pero ahí yo creo que para mí la clave del facilitador es crear los espacios donde poder hacer explícito, es decir, donde sacar a la luz lo que está implícito, ¿no? Lo que está por ahí, ¿no? Que es como esta información que decíamos antes, intangible y tal, que parece que no se ve, pero está ahí. Entonces, ser capaz de crear el espacio donde eso sea capaz de emerger para que todos lo veamos. O sea, qué importante es que toda la organización de repente llegue y vea que en la mesa están como esos puntos de dolor. O sea, inclusive en empresas jerárquicas, ¿no? Decir, hay vacas sagradas y todos sabemos lo que son las vacas sagradas, pero se habla como, bueno, es como politiqueos o cuchicheos y tal. No, ¿por qué no lo ponemos encima de la mesa? Hay vacas sagradas, son temas que... Uno de los facilitadores en una de las empresas que acompañamos una vez me dijo, es que si yo saco este tema a la mesa y me despiden, es que no era la empresa en la que tenía que estar. Dice, porque y en este caso, ¿no? Era un escritorio que ha estado allí toda la vida. Y claro, ¿cómo se va a mover ese escritorio del sitio? ¿Qué va a hacer la persona cuando...? Entonces, sí, hay que honrar el pasado, ¿no? Pero sin que nos pese en el futuro. Entonces, me encantó la frase de decir, es que si me dicen que no tengo que no, o que esto es irrisorio, es que no, o me despiden por mover este escritorio, es que no es la empresa en la que tengo que estar, ¿no? Y entonces ahí está el de fuera hacia adentro, ¿no? Porque el de dentro también empieza a coger conciencia de la importancia de lo que él decide, de lo que él toma, la responsabilidad, ¿no? Esa osadía, esa osadía, volviendo a sacar que integrar. A mí me encanta eso. De hecho, estaba pensando también en otro caso, que era una mujer en una empresa súper tradicional, jerárquica, en una empresa de cemento, o sea, de tal, sí, compungido. Sí, entonces, me acuerdo que era un tema como de vacas sagradas, ¿no? Había como unas vacas sagradas que además hacían cosas, bueno, como cosas que más praxis, pero las peores, ¿no? Y ella estaba un poco como así cohibida y tal, hasta que, claro, llegó un momento que también esto me gusta mucho, ¿no? De cuando hay una transformación, cuando te cansas de poner excusas que justifiquen la situación en la que estás, ¿no? Es como cuando te cansas de poner excusas para lo mal que te sientes, ya ahí empieza la chispa de la transformación, ¿no? Y ella llegó a ese punto y es como que tuvo el coraje de decir, bueno, mira, o sea, yo no puedo seguir así, entonces voy a ser osada, voy a decir lo que siento, lo que pienso, y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Y si no, pues no es mi empresa, pero no puedo seguir aquí así, ¿no? Que creo que el facilitador tiene que tener ese punto de osadía, ¿no? Y cuando que yo le dije, digo, es que es el momento porque has perdido el miedo. Pero de repente cuando perdió el miedo, la acabaron poniendo como de directora general, porque vieron como insufló la esperanza en la organización. Esa pregunta que ahora va a ir a la mente, que es bastante catártica, es ¿qué es lo peor que puede pasar?
haciendo eso? ¿Qué es lo peor que puede pasar si quitas ese escritorio? No sé cuál es la situación, pero ¿qué es lo peor que puede suceder? Sí, qué importante lo de, bueno, me flipa lo de el coraje, ¿no? Tener el coraje de perder el miedo de, ¿no? Y luego de la importancia de la esperanza dentro de la organización, ¿no? Que es algo que yo creo que o sea, El storytelling suele ser solo negativo y destructivo por aquellas personas que quizás son resistores y el trabajo de crear un storytelling positivo, ¿no? Que es al final hablando con personas, escuchándolas e intentando mostrarles una realidad que quizá no están viendo o que quizá medio ven, que les puede hacer decir, joder, es verdad, es que puede, o sea, igual todavía no estamos allí, pero sí que es cierto que estamos un poco más cerca de estar allí. Y luego tenemos un caso de FDSA donde tenemos a una persona que se ha formado con nosotros en Building Future y tenemos un audio que vamos a escuchar aquí. Si os parece, lo ponemos y ahora en primicia y compartimos un poco experiencias, ¿no? De lo bonito que puede ser tener este coraje y dar un paso al frente y las cosas tan maravillosas que pasan tanto para la persona como para la organización, ¿no? A ver. Empecé mi carrera profesional siendo desarrolladora, programadora para servicios hoteleros en FDSA y poco a poco fui solventando otro tipo de problemas de equipo, problemas de autogestión y naturalmente la trayectoria me llevó a llegar hasta Marian y empezar a formarme como facilitadora. Y para mí una de las cosas que he tenido siempre en común en mi carrera, ¿no? Es el siempre estar a disposición de la gente para poder aportarle mi punto de vista. Y eso lo hacía tanto en el rol de programadora como en el rol de facilitación. Y lo que más me llevo de todo esto es al final ver la evolución de los que son mis compañeros y mi propia evolución. Yo no reconozco a la Islas que empezó en FDSA porque es una versión totalmente distinta y eso tiene que ver mucho con el crecimiento profesional y personal. Entonces, para mí, el rol de facilitación dentro de la empresa es 100% necesario porque es quien impregna la cultura y es quien está ahí para sus compañeros y compañeras. Y nada, eso. Qué bonito. A mí me ha hecho acordar que Raúl esta mañana me decía el juego infinito de Simon Sinek. Y es un poco eso, ¿no? Los juegos finitos versus los juegos infinitos, ¿no? Que el mundo se parece más a un juego finito, ¿no? A una carrera que nunca va a terminar, que como se enfoca tradicionalmente en los equipos bueno, terminamos el año, apretamos el triple porque hay que llegar a estos resultados que hemos estimado hace un año, ¿no? Un poco así, con el dedillo. Y luego podemos empezar otra vez, ¿no? Y jugamos juegos finitos constantemente que nos hacen llevar a cabo actos que quizás son un poco éticos o nos hacen tratar mal a las personas y no nos siembran esa semilla del potencial real de las personas de decir, ostras, sí, quizá en este proyecto esta persona no va a estar a nivel de si cogemos a alguien de fuera para que lo haga y el segundo proyecto quizá tampoco, pero seguro que ya está un poco mejor. Y en el quinto proyecto vas a tener internamente a un Ferrari, ¿no? Que si has pensado solo con un juego finito, habrás contratado a 4 personas de fuera y no habrás desarrollado a nadie de dentro, ¿no? Esto es súper importante para, como abríamos el capítulo de hoy, ¿no? De la transformación desde dentro, desde fuera, ¿no? Sí. Esta simbiosis que tiene que ver con luego formar a personas internas que puedan sostener esa evolución continua, ¿no? Y qué bonito el caso de Islas. A mí me acuerdo que, de hecho, cuando se formó con nosotros, al acabar el programa, ella hizo Gili, al acabar el programa, lo primero que nos mandó fue la captura de su firma, que pasó de ser desarrolladora a ser facilitadora, ¿no? Como qué hito, ¿no? Tan importante dentro de FDSA, ¿no? Y todo lo que luego eso ha conllevado, ¿no? Y que qué bonito poder vivirlo, ¿no? Nosotros... Ha dado mucha información muy interesante, ¿no? Bueno, además de su experiencia, de lo que para ella es ser un facilitador.
me quedo por sacar alguna. Me ha gustado mucho eso de que tienes que tener pasión por ayudar a las personas. Sí, ¿no? eso. Por estar ahí, por ayudar a que las personas se desarrollen, ¿no? Y al el proceso, pues, te vas a desarrollar tú también. Pero que dice, guau, me quedo con cómo se han desarrollado mis compañeros, cómo han cambiado, ¿no? Y luego cómo he cambiado yo. Total, y ahí yo quiero hilar una cosa que has dicho antes, que me parece precioso, que Hilas lo deja latente, y es como ese saber que las cosas evolucionan, que tus compañeros evolucionan y que a día de hoy esa persona que, por ejemplo, está siendo una dificultad en tu día a día, va a evolucionar, o sea, también va a evolucionar, también va a cambiar, ¿no? Pero a su tiempo, a su tal cual, pero así contigo, ¿no? O sea, a veces cuando hacemos desarrollo de equipos, pasa mucho, ¿no? Porque este es no sé qué, y ya la etiquetita, ¿no? Porque este siempre cotilla, o el no sé qué, o el que es más trabajador, y luego la vida te sorprende, es decir, el día a día te sorprende tanto para bien como para mal, pero es como ese dejar hacer, ¿no? De decir, fíjate, ¿no? Das ciertas herramientas o das cierta autonomía dentro de un marco del juego, ¿no? Porque esto siempre se habla, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Tener algo que contenga, ¿no? Un marco de entendimiento común, ¿no? Lo que nosotros llamamos marco de Sí, es decir, tú, bueno, el tener límites o el tener unos acuerdos siempre son sanos, ¿no? Para saber dónde te tienes que mover o cuál es lo que tal, ¿no? Porque si no, el ser humano también se pierde en tanta libertad, o sea, se puede confundir con libertinaje, ¿no? Y bueno, me parecía esto fíjate, una persona cómo ha evolucionado su rol, que algo que ni siquiera ella era consciente, pero que ha potenciado, ¿no? Ostras, pues a mí me interesaban un poco las personas y de repente he empezado, ¿qué se cae? Y aquí estoy, sí. O sea, yo misma, en mi historia personal, me recuerdo ha habido muchas victorias. Y digo victorias porque me llamo... O sea, ha habido muchas, es decir, y si miro a la de hace 25 años, digo, madre mía, menudo salvaje, ¿no? Todo el mundo evoluciona, ¿no? Así como para ir cerrando, ¿con qué os quedaríais de esto que hemos estado hablando hoy? Yo para mí, o sea, de dentro tiene que salir la chispa de la necesidad, es decir, no puedes implementar dentro una semilla que no ha emergido todavía, es decir, el cambio siempre viene de dentro, pero si el cambio realmente ese sistema te ha llamado a ti, ¿no? Es decir, para ser ese agente de fuera y eres invitado, que sí, ¿no? Y a partir de ahí que surja esa simbiosis. Pero siempre como esa chispa que primero ha salido de dentro. Hey, necesitamos ayuda en esto. O creo que algo de esto nos vendría bien. Para mí sería, dentro de la idea y la realidad de que todo está en constante cambio continuamente y la impermanencia es un poco la parte de la naturaleza, la pregunta de quién se encarga por develar de que el sistema evoluciona la dirección adecuada sin tratar de controlar esa evolución, ¿no? Sin tener poder sobre el resto de personas, ¿no? ¿Quién está asegurándose de que no nos quedamos estancados pensando que hemos llegado ya a ese ideal futuro? Porque posiblemente no estemos en él. Yo me quedo también con, no sé, cuando he escuchado a Hilas de lo importante que es, después de hacer esa simbiosis, ¿no? De lo externo con lo interno. En esa parte yo decía que además disfrutaba tremendamente, ¿no? Que es como formar a los facilitadores internos y demás. El cambio que supone esta transformación de, por ejemplo, que además vivimos, ¿no? Cuando Hilas estuvo en nuestro programa, de esa transformación que vivió Hilas como lidernauta en ese programa, cómo luego fue capaz de insuflarlo, ¿no? A la organización, que es el concepto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Heidi, de cómo ella hace ese viaje para luego poder incorporar a la organización en ese cohete e ir juntos camino a las estrellas, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos el capítulo de hoy. Como siempre, bueno, si te ha gustado, por favor, compártelo, darle like. Con tus amigas, tus amigos. Eso es. Y gracias por llegar hasta este punto que vamos, os ha aguantado todo este rato escuchar. Y como siempre decimos, este viaje continúa.